Hola terrícolas, bienvenidos al canal de Miss Dani. Hoy veremos el promedio, que es conocido también como media aritmética. El promedio o media aritmética tiene este símbolo de acá, una X con una rayita arriba, y corresponde al cociente entre la suma de todos los valores numéricos de la variable y la cantidad de total de datos. Y tiene este símbolo. Pero, ¿qué significa realmente? Veámoslo con un ejemplo. Supongamos que existe esta familia donde la edad del hijo son 10 años, de la madre son 24 años, del padre son 26 años. Para calcular el promedio de las edades de esta familia, lo que debemos hacer es sumar las edades de los tres, 26 más 24 más 10, y dividirlo en la cantidad de integrantes, que en este caso es 3. Si sumamos las edades nos da 60 años y esto todavía lo debemos dividir en 3. 60 dividido en 3, como ya sabemos, es 20. Pero algo importante, el promedio se expresa en la misma unidad que la variable. Por lo tanto, si nosotros estamos sumando años, el promedio de esta familia es 20 años. Veamos ahora el caso de esta familia también de 3 integrantes. La hija tiene 10 años, la madre tiene 28 y su hermano gemelo tiene 10 años también. Calculemos el promedio de esta familia. Ya sabemos que debemos sumar las edades, 28 más 10 más 10, y debemos dividirlo en la cantidad de integrantes, que también son 3. Esta suma nos da 48 y si la dividimos en 3, nos da el resultado de 16 años. Que no se nos olvide, tenemos que expresar la variable con la misma unidad. En este caso son años. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esta familia tiene un promedio de 16 años y la familia anterior tiene un promedio de 20 años. Si se dan cuenta, la primera familia tenía 2 adultos y un niño y la segunda familia tiene un adulto y 2 niños. Por eso su promedio de edad familiar se ve más bajo que el de la familia anterior. Veamos ahora nuestro último ejemplo con una familia un poco más grande. Si tenemos que el bebé tiene 1 año, la hija tiene 8 años, el hijo tiene 10, la madre 36 y el padre 39 años. Ya sabemos que para calcular la edad promedio de esta familia lo que debemos hacer es sumar las edades de todos. 36 más 1 más 8 más 39 más 10 y todo esto dividirlo en la cantidad de integrantes, que sería 5. Para este ejemplo nuestra suma es 94 y lo dividimos en los 5 integrantes, que nos da como resultado 18,8 años, que sería el promedio de esta familia de 5 integrantes. No nos vamos a preocupar por este número decimal hasta más adelante, pero lo importante ahora es regresar a nuestra definición. Nuestra definición decía que el promedio media aritmética corresponde al cociente entre la suma de los valores numéricos de la variable y la cantidad total de datos. El cociente quiere decir que va a haber una división, por eso utilizamos las fracciones. Y ese cociente va a ser entre la suma de los valores numéricos, o sea, vamos a sumar todas las edades, y va a estar dividido por la cantidad total de datos. Si se dan cuenta, en ambos ejemplos usamos edades, pero además podemos usar puntajes, cantidades, estaturas y la más utilizada son las notas. Pero además, si es que pueden recordar, todos estos son variables cuantitativas, que son las que podemos calcular el promedio de datos. El promedio de datos no solo lo podemos calcular a datos que nos entregan, también podemos obtener estos datos de una tabla. Por ejemplo, acá tenemos las precipitaciones y temperaturas registradas en una ciudad durante los meses de abril a septiembre. ¿Podemos calcular el promedio mensual de precipitaciones? Así es. Lo que tenemos que hacer es, ya sabemos, sumar los datos que nosotros podemos encontrar en precipitaciones. Así tendríamos que sumar 150, 125, 100, 50, 25 y 0.
y dividirlo en la cantidad de meses por los cuales estamos calculando el promedio, que serían 6 meses: abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Esto nos da como suma 450 y al dividirlo en 6 nos resulta que nuestro promedio son 75 milímetros. Para calcular el promedio de datos de una tabla, debes sumar los valores de las categorías de la variable y luego dividir esta cantidad por el total de datos, tal y como lo hemos hecho. También podemos calcular el promedio de datos dentro de un gráfico. Acá tenemos la cantidad de envíos realizados por una empresa de mensajería. Para calcular el promedio, ya sabemos, debemos sumar cada envío que ocurrió en ese año. Por lo tanto, sumaríamos 2.500 más 3.500 más 5.000 más 5.500 y lo dividimos en el total de 4 años. Esto nos resulta 16.500 y al dividirlo en 4 obtenemos el promedio anual de 4.125 envíos. Para calcular el promedio de datos en un gráfico hay que identificar siempre los valores de la variable representados en las barras o las líneas. Sumarlos para luego dividirlos por la cantidad total de datos. Eso, chicos, esa ha sido la clase de hoy. Nos vemos. Suscríbanse. Lávense las manos.